Bueno, pues creo que vamos a comenzar para así no demorar y ya que ya hay un número importante de asistentes, ya se irán incorporando. Bueno, pues sobre todo dar las gracias a los que están al otro lado de la pantalla para que están asistiendo a nuestro webinar, que lo hemos dado el nombre de valorización de sus productos para la obtención de bioinsumos y sobre todo a los ponentes que hoy nos acompañan, que es un placer que hayan aceptado y contar con ellos para que nos hablen sobre su experiencia y sobre todo sus investigaciones. Voy a hacer una introducción así breve sobre lo que es la valorización y lo que pretendemos con este webinar y a continuación, pues bueno, nombraré a los que participan y comenzaré yo la exposición. La valorización de los subproductos agrícolas para la obtención de los bioinsumos es una estrategia sostenible que busca transformar los residuos en recursos útiles para la agricultura. Los bioinsumos son fertilizantes orgánicos que mejoran la calidad y promueven el crecimiento de las plantas a tiempo que reduce la dependencia de los insumos químicos y su uso se ha vuelto cada vez más relevante en la agricultura sostenible. La agricultura genera una gran cantidad de subproductos. Estos materiales, que a menudo son considerados desechos, pueden ser una fuente valiosa de nutrientes y materia orgánica. En lugar de ser desechado, su valorización puede contribuir en la economía circular, reduciendo sobre todo el impacto ambiental y mejorando la sostenibilidad de las prácticas agrícolas. La valorización presenta una serie de desafíos a resolver, como es el conocimiento de los procesos de valorización, los costes que suponen las diferentes tecnologías, las normativas sobre el manejo de residuos, etcétera, para la producción sobre todo de los bioinsumos, que es lo que aquí vamos a hablar. Y puede ser compleja, porque necesita investigación y desarrollo que permita una valorización de los subproductos agrícolas y nos permita buscar nuevas formas de aprovechar estos recursos. En este webinar vamos a conocer sobre varias tecnologías de valorización de estos subproductos y cómo pueden representar una oportunidad para mejorar la sostenibilidad en la agricultura, reducir sobre todo el impacto y generar valor económico, además de fomentar una educación y colaboración entre los agricultores. Para ello, pues contamos con investigadores y empresas que son un referente, que es, por ejemplo, Álvaro Spuni, CEO de la empresa Carboliva, Guillén Tomás, es investigador del Departamento de Biotecnología Industrial de AINIA, y Cintia Gómez Serrano, investigadora de la Universidad de Almería, y la que está hablando, que soy yo, Alicia González. Así que sin más, digamos, demora, voy a comenzar un poco a presentar mi ponencia, que yo voy a hablar más que nada sobre lo que es el tema del compostaje y cómo se puede utilizar para valorizar sus productos agrícolas. Voy a compartir la presentación. ¿La veis? Yo creo que sí. Sí, Vale, perfecto. Pues nada, pues yo la he denominado un poco, voy a hablar un poco del compostaje, que quizás es una de las maneras más, digamos, sencillas y sostenibles de darle un valor a los subproductos, sobre todo agrícolas. Pero sobre todo, lo que sí me gustaría hacer mención es que el valorizar determinados compuestos, sobre todo para su uso en aspectos de materia orgánica, es porque se presenta una necesidad muy importante, que es que los suelos son deficitarios en materia orgánica. La mayoría de los suelos agrícolas, el contenido en materia orgánica está muy por debajo incluso del 1%, pero muchos de ellos, sobre todo, por debajo del 2%. Entonces, hay que incorporar materia orgánica a los suelos, sobre todo porque para mantener la fertilidad del suelo, que permita un desarrollo y conservación de la vida en lo que es en el suelo. La materia orgánica se puede incorporar de diferentes maneras, incluso haciendo, digamos, cubiertas vegetales, rotación de cultivos, la aplicación del compost, estiércoles o incluso los purines se pueden aplicar para incrementar esta materia orgánica. En la actualidad, todo esto, bueno, a mí no me gusta hablar de residuos, sino estos subproductos que proceden principalmente de la industria ganadera, agrícola y de la alimentación contribuye o constituye un recurso susceptible de ser aprovechado. Y todos estos residuos tienen una legislación vigente para su reciclado y su utilización. Dentro de los que se denomina abonos orgánicos, que principalmente son de origen vegetal, animal o una mezcla de ambos, o de otros procesos agroalimentarios,
sobre todo la incorporación de la fertilidad al suelo. Generalmente hay dos tipos, o por lo menos se pueden catalogar en dos tipos, que son los de origen animal y los de origen vegetal. Y dentro de los de origen vegetal, que es lo que más o menos es lo que voy a hablar en esta sesión, es sobre todo el utilizar las plantas y algunas partes específicas de ellas, como pueden ser semilla, hoja, para, mediante un proceso de compostaje, que es un proceso de descomposición de la materia, generar en un compuesto rico en nutrientes y que aporte fertilidad al suelo. Dentro de los elementos que podemos compostar de lo que es la parte vegetal, principalmente podemos compostar desde restos de cultivo, las propias plantas al finalizar el proceso productivo, fruto de destrío, deshojados, también en la agricultura intensiva generamos otro subproducto que es el sustrato, que generalmente son de fibra de coco, que generalmente es orgánica, que también se puede compostar, restos de poda, de frutales o de cualquier otro árbol que pueden incorporarse al proceso de compostaje, bueno, y césped o restos de limpieza. Pero otra parte también importante es que el compostaje puede contribuir sobre todo a lo que es mejorar la calidad de los estiércoles. Si utilizamos el estiércol en un proceso de compostaje, ya es en simple proceso, que luego hablaremos un poquito más detenidamente, del proceso de compostaje que se adquiere en temperatura que pueden llegar de encima de los 55 grados, pueden permitirnos una higienización del estiércol. También si contienen semilla o cualquier elemento, pueden contribuir a reducir la germinación de este tipo de semillas. Estabilizan los elementos presentes, como por ejemplo el nitrógeno y otros elementos, como puede ser el potasio, el fósforo o el calcio. En el proceso del compostaje se transforman en compuestos más estables. Sobre todo se evita contaminaciones de agua y suelo, se pueden conseguir unos buenos fertilizantes y ya en el proceso de compostaje, al transformarlo, se reduce en un volumen importante lo que es, lo que es la cantidad de materia orgánica que contiene. Por lo tanto, nada no solo se puede utilizar en materiales vegetales, sino en el propio estiércol. Pero bueno, vamos a ver aquí, he puesto una definición de lo que es el compost. Y el compost, bueno, hay varias definiciones, pero quizá es, digamos, una definición más o menos genérica. Es un abono que se obtiene de la agregación de los residuos orgánicos, tanto vegetales como animales. Es un fenómeno natural de descomposición de la materia orgánica que se lleva a cabo por una serie de microorganismos, generalmente son de tipo bacterias aerobias, es decir, en presencia de aire y con un contenido en humedad. Esto, pues bueno, al final nos vamos a transformar en un compuesto orgánico que va a ser beneficioso en la producción agrícola. Dentro de los beneficios, bueno, hay bastantes, pero quizás los más importantes, pues que nos aporta nutrientes, es una fuente de materia orgánica, principalmente de ácido húmico, mejora la estructura del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua de los suelos, mejora los drenajes, los suelos un poco más arcillosos y reduce también su erosión, mejora la vida en el suelo, sobre todo a nivel de microorganismos, y en el proceso de compostaje hay una higienización por altas temperaturas, lo cual pues, nos proporciona un material libre de patógenos, de incluso de algunas materias y sobre todo de semillas. Os voy a poner un ejemplo que es lo que se realiza aquí, bueno, en la provincia de Almería, más que nada, concretamente en el sureste de España, donde hay una mayor concentración de invernaderos. Y aquí os pongo unas imágenes bueno, de la zona donde nos encontramos. Las superficies de estas tres provincias, como es Almería y Granada y Málaga, tienen unas 37.000, casi 38.000 hectáreas de producción en invernadero. En la mayor cantidad de estas superficies está en la provincia de Almería, con casi 34.000 hectáreas. También en Huelva hay otra superficie bastante importante. Esta concentración de invernadero genera una serie de restos de cultivo que hay que procesar y que tiene una serie de inconvenientes a la hora de tratar estos restos vegetales. Aquí os muestro, bueno, un cuadro de datos, digamos, en superficie de los cultivos. Hay una heterogeneidad de cultivos de diferente índole.
por ejemplo, pues puede ser desde un pimiento y una berenjena que suele tener un material mucho más, más lignino, más, digamos, de otro, no es tan fácil degradar ese tipo de material frente a otro que puede ser la sandía, que contiene alto contenido, sobre todo en agua. De estos cultivos tenemos una producción aproximadamente de casi 4 millones de toneladas de frutos, que generalmente son la producción que se genera. Pero a la vez no solo genera lo que son los frutos, sino que generamos un subproducto que son los restos de cultivo. Aquí hicimos una estimación en un trabajo en función de la superficie y de los contenidos en humedad que contiene cada uno de estos cultivos y hicimos una estimación que se generan solo en la provincia de Almería casi 2 millones de toneladas de restos vegetales que hay que procesar y con una serie de inconvenientes a lo largo del proceso, sobre todo la estacionalidad. Generalmente los cultivos que se producen son generalmente de otoño-invierno, por lo tanto podemos tener restos de materia a lo largo digamos, del cultivo, como puede ser destallado, deshojado en cultivos como puede ser el tomate, pero donde mayor cantidad de biomasa vamos a encontrar va a ser cuando retiremos esos cultivos. Dependiendo de qué ciclo tenga, si un ciclo corto o un ciclo largo, lo vamos a tener concentrado en unos periodos de tiempo. Generalmente el 60% se concentra en 2 meses. 2 o 3 meses es la mayor volumen de concentración de estos restos de cultivo. Claro, ya hemos hablado de la heterogeneidad, pero hay también otro inconveniente que tiene. Es decir, los cultivos en invernaderos tienen una serie de materiales que generalmente son de polietileno o clips o propileno, que son materiales, digamos, no orgánicos que dificulta el proceso de compostaje. Generalmente hay agricultores que no lo retiran, sino que los deja incorporados al material vegetal. Y luego las empresas que realmente gestionan estos restos vegetales se ven con grandes complicaciones a la hora de hacer un proceso completo y bien elaborado del compostaje. Luego la dispersión, es decir, tenemos diferentes explotaciones dispersas a lo largo de toda la superficie, lo cual hay que tener digamos, una flota de transporte y almacenamiento de todo el material que lo hace bastante complejo. La estacionalidad, porque ya hemos dicho que generalmente los cultivos son de otoño e invierno, luego tenemos en una época muy concreta estos restos vegetales. Generalmente son los meses de marzo, abril, mayo y junio, eso concretamente, pero más sobre todo abril y mayo, que lo hace, pues bueno, que sea un proceso un poco complejo. Los restos vegetales se pueden utilizar de modo directo, bien para alimentación animal, sobre todo la parte de lo que son los frutos, o últimamente hay una tendencia, sobre todo en los cultivos que no tienen enarenado, que el enarenado es sobre el terreno original y sobre una capa de materia orgánica, poner una capa de arena. Eso es lo que es enarenado. No tienen esa capa de arena, entonces es fácil triturar, incorporar los restos vegetales de un cultivo anterior. Y hay agricultores que están haciendo esta técnica. Pero también puede sufrir digamos, una transformación, es decir, utilizarlo de modo indirecto. Se puede obtener energía mediante un proceso de combustión, se puede fabricar pasta de papel o se puede hacer mediante un método biológico, como la obtención de un biogás o el proceso de compostaje o obtener proteínas. Es decir, hay otras maneras también de aprovechar estos restos vegetales. Aquí os presento, bueno, el problema que tiene lo que son los tutores que tienen los cultivos, que se le llama rafia, sobre todo en el cultivo de pimiento, que lo veis aquí. Pues bueno, pues muchas veces la maquinaria que se utiliza para el triturado o el picado de esta material vegetal, pues tiende a obturar y enredarse sobre este tipo de máquina, lo cual dificulta mucho el proceso y su retirada. Hay alternativas, y esto últimamente está muy en auge, que es utilizar materiales biodegradables o biocompostables. Cada vez hay más alternativas. Ha habido ciertos problemas en el sentido de que estos materiales no presentaban la resistencia
que se necesitaba para sujetar el cultivo, pero es verdad que últimamente están saliendo nuevos materiales mucho más resistentes que ofrecen una alternativa importante en el tutorado y que mejoran los procesos de retirada de los restos de cultivo. Incluso si pertenecen a cooperativas, a través de los fondos de operativos de los PFH, pueden ser subvencionados. Porque su precio es relativamente un poco más caro que el que se está utilizando. Pero claro, se está viendo las ventajas en los procesos de retirada de los restos vegetales. ¿Cómo preparamos los restos vegetales que vamos a utilizar en un proceso de compostaje? Pero sobre todo, primero necesitamos acopiar en una zona seca, que esté bien protegido el suelo, que no esté en contacto con el suelo directamente o que esté en una zona que no esté cerca de zonas de agua, es decir, una zona que sea segura para digamos, el procesado de estos restos vegetales. Después pretendente se procede a un picado, que sería lo conveniente, hacer un picado inicial para que el proceso de compostaje fuese lo más seguro y lo más higienizado posible, generalmente con partículas de 3 a 10 centímetros, y luego se preparan las pilas. Las pilas generalmente pues se van haciendo en una altura no excesiva, bueno, depende, las empresas que hacen una gestión lo hacen diferente, pero lo conveniente es que si uno se hace su propio compost sería no hacer pilas no excesivamente grandes para hacer maniobras digamos, de humedecer o de voltear esas pilas para favorecer el proceso de compostaje. En función de los componentes que tenga y del, digamos, el picado de estos restos vegetales, el proceso de compostaje puede ser mucho más eficiente y alcanzar las temperaturas de higienización. En el proceso de compostaje, pues bueno, yo creo que más o menos todos lo sabemos, es unos restos vegetales con una humedad adecuada, es decir, ni excesiva ni que esté el material seco, que haya un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno sería conveniente. Y en presencia de oxígeno, los microorganismos descomponen este material vegetal. Vamos a obtener van a producir CO2, se va a producir calor en este proceso de compostaje y vamos a obtener una agua con una serie de elementos, incluso nutricionales, que son los lixiviados. Hay diferentes microorganismos que intervienen en el proceso de compostaje y en cada etapa. Hay 4 etapas bien diferenciadas en un proceso de compostaje, que es la mesófila, termófila, donde ya intervienen diferentes microorganismos, una de estabilización, digamos, donde las temperaturas empiezan a descender, y ya la de maduración, que es la fase final del proceso de compostaje. En cada una de ellas intervienen diferentes tipos de microorganismos, principalmente bacterias. Una parte importante es la relación carbono-nitrógeno. Esta relación carbono-nitrógeno no siempre es posible si, digamos, mantienes un tipo de resto vegetal o no puedes tener acceso a otro tipo de materiales. Lo ideal es tener una relación carbono-nitrógeno en el proceso de compostaje entre el 25 y 30 de carbono sobre 1 de nitrógeno. Es decir, de 25 a 30 veces más de carbono que nitrógeno. De esta manera, al final nos vamos a encontrar un compost que tendrá una relación entre 15 a 20 de carbono-nitrógeno. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues es en función de cada tipo de resto vegetal que dispongamos, intentar incorporar con otros tipos de materiales, si es solamente vegetal, con otro tipo de materiales para equilibrar esta relación carbono-nitrógeno, porque va a influir sobre los procesos del compostaje. Otro factor es controlar la temperatura, o por lo menos medir la temperatura para determinar el proceso de higienización. Lo normal es que las temperaturas, enseguida que se forme la pila, se eleven rápidamente por actividad de los microorganismos por encima de los 50 grados. Se considera que el compost está bien higienizado si conseguimos que durante 2 semanas tener estas temperaturas por encima de los 50 grados. De eso nos podemos garantizar de que el proceso de compostaje sea lo más adecuado. Otro factor importante es el contenido de humedad, es decir, no debe estar la pila excesivamente húmeda ni demasiado seca para favorecer también la aireación de la pila.
Y todos estos factores al final lo que nos van a determinar es la calidad del compost que vamos a obtener. Sobre todo, esto se va a detectar sobre todo en el aspecto, en el olor, si ha alcanzado las temperaturas, impurezas que pueda contener y sobre todo la parte agronómica que nos vamos a encontrar en este tipo de compost que estamos realizando. Existe una normativa que establece las características que debe de llevar el compost en cuanto a materiales que debe o impurezas que debe contener. Aquí está el reglamento del 2019, elementos, grosor. Bueno, eso es una directiva que dejo aquí un poco la orden. Me gustaría hablar sobre el compost funcional. ¿Qué es el compost funcional? Pues el compost funcional está más relacionado con el tipo de microorganismo que se desarrolle. En este sentido, se puede favorecer con una mezcla adecuada de materiales vegetales que confieren que haya tipo de microorganismos que mejoren y que beneficien ese compost a la hora de luego aplicarlo a nivel de cultivo. Generalmente la funcionalidad está más relacionada con los microorganismos, sobre todo, pues que nos ayuda a una fijación del nitrógeno o que pueda solubilizar el fósforo. Esto lo realizan generalmente los microorganismos que puedan contener, que tenga un efecto bioestimulante en el desarrollo de las plantas y que incluso confiera una resistencia inducida o adquirida, es decir, que las plantas sean capaces de tolerar determinado estrés. ¿Cómo podemos buscar esa funcionalidad? Pues en función de los diferentes materiales. En este caso, lo que aquí presento, bueno, es un proyecto que realizamos hace algún tiempo en que utilizábamos diferentes restos de cultivo que teníamos. En este caso, pues teníamos desde poda de aguacate y mango y cultivos hortícolas, que puede ser el pepino y el tomate. Con eso buscamos mezclar este tipo de restos vegetales junto, al final probamos con otro tipo de restos vegetales como son la poda de la vid y otro tipo de, por ejemplo, la hoja de, en este caso del aguacate en vez de la poda y diferentes materiales buscando esa funcionalidad, es decir, ese efecto en los microorganismos en el compostaje. También probamos con otra serie de restos vegetales como pueden ser pues la cebolla o el ajo o el repollo o la coliflor que siempre le han configurado un efecto, digamos, supresivo frente a determinados hongos del suelo. Con eso conseguíamos una buena ecohigienización del proceso y obtener un compost que luego se evaluó en campo. Previamente se vio la funcionalidad y lo que hicimos, pues bueno, pues es ver el crecimiento, en este caso en un hongo patógeno, como fue Fusarium, y ver si generaba alguna inhibición en su crecimiento, digamos, una lixiviación de este tipo de compost. Y se vio que sí, que había una inhibición en el crecimiento, lo cual tenía un aspecto de funcionalidad. En función de la mezcla que se hizo, esa funcionalidad era mayor o menor. Al final nos quedamos con una mezcla de resto de cultivo de aguacate, tomate y poda de vid, porque se vio que era mucho más eficiente en cuanto a la supresión de determinados patógenos. Y también luego se analizó en cuanto a nivel nutricional en los cultivos. Hay otros, digamos, subproductos que nos vamos a obtener del proceso de compostaje, que como antes hemos visto en un esquema, que generamos un lixiviado. Estos lixiviados generalmente las empresas lo que hacen es ponerlos en balsa o lo utilizan para recircular y mojar, digamos, las pilas de compostaje. Pero estos restos, digamos, estos lixiviados que proceden de la descomposición de la materia orgánica y del agua que le aportamos a los restos vegetales y los que los restos vegetales también pueden tener, contienen, digamos, unos compuestos orgánicos e inorgánicos bastante nutricionales, como pueden ser sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio. Estos elementos se ha visto que se pueden ser una fuente de nutrientes en los cultivos convencionales o en otros tipos de producciones. En este tenemos un proyecto que estamos todavía en ejecución. Lo que estamos viendo de estos tipos de lixiviados, analizando su composición tanto a nivel nutricional, pero claro, al proceder de restos vegetales, contiene una serie de materias activas de fitosanitarios que están incorporados en los restos vegetales que se transfieren tanto al compost como a los lixiviados. Lo que pretendemos y lo que estamos realizando, no, lo que pretendemos no, porque ya lo hemos realizado, estamos en la parte, digamos, de evaluación en campo,
se han analizado a nivel de microbiología, tanto en el compost como en los lixiviados, se han aislado 5 bacterias que hemos visto que pueden tener un efecto más de descomposición, sobre todo el material lignocelulósico del compost, para favorecer la descomposición y reducir los contenidos en estas materias activas de fitosanitarios. Al final nos hemos quedado con 3 bacterias que hemos podido cultivar y que estamos aplicando en las pilas de compostaje. La finalidad es mejorar el proceso de compostaje y la obtención del compost y los lixiviados que vamos a tener. Porque luego al finalizar lo que queremos es, desde el aspecto nutricional, utilizar este compost y estos lixiviados en un proceso de producción de cultivo. Aquí os muestro una tabla donde, pues bueno, esto es un análisis de un lixiviado. La composición puede variar en función de los cultivos que tengamos, de los restos de cultivos que tengamos, del proceso de recirculado que hagamos de este lixiviado sobre las pilas de compostaje, por lo cual la calidad de estos lixiviados pueden ser un poco variables. Y también, a su vez, varían las concentraciones de fitosanitarios que podamos encontrarnos. Estos son los componentes nutricionales más importantes que podemos destacar, que es la parte nitrogenada, sobre todo la parte de potasio, como una fuente importante de potasio. Este es el proyecto que estamos ejecutando, que es un grupo operativo autonómico en lo que estamos colaborando varias empresas y la Universidad de Almería para mejorar sobre todo la calidad. Y el objetivo es eso, mejorar y utilizar estos lixiviados como fuente de nutrientes en una agricultura desde un punto de vista de economía circular. Aquí os presento un poco el esquema de lo que estamos realizando. Es decir, tenemos un proceso de compostaje que nos determina unos lixiviados. Estos lixiviados tienen unos contenidos nutricionales y un elemento, digamos, una materia activa, digamos, no deseada para su utilización como fertilizante. Hemos aislado estos 5 microorganismos, son bacterias las 5. Hemos cultivado en diferentes medios para incorporarlos al proceso de compostaje y que sea dentro del mismo proceso de la empresa que pueda realizar el cultivo y la inoculación de estas pilas de compostaje. Hemos visto que es mejor incorporarlo sobre el material vegetal, que en su descomposición estas bacterias pasan, aunque están de modo natural y se generan de modo natural, pero que se incorporan en mayor medida a los lixiviados y al material vegetal. A su vez, este compost y tanto los lixiviados lo estamos utilizando en un proceso de producción de cultivo, en este caso en cultivo hortícola, estamos realizando tanto en cultivo hortícola en fitosanitario, es decir, utilizando productos químicos de fertilización y en una producción ecológica, porque queremos ver si estas materias activas que puedan quedar trazas, y que de hecho quedan trazas, se comportan dentro de un cultivo a nivel de modo convencional o de modo ecológico. A su vez, estos restos de cultivo los vamos a transformar en nuevo compost, lo cual tenemos un ciclo, digamos, una economía circular de los restos de cultivo. Y bueno, y con esto he terminado mi exposición. Muchas gracias a todos. Deciros que luego, al finalizar todas las ponencias, dejaremos unos minutos para posibles preguntas que las podéis hacer directamente en el chat y ya está. Pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Y nada, pues ahora vamos a seguir y ahora tenemos con nosotros a Álvaro Spuni Rodríguez, que es CEO de Carboliva. Tiene una larga vida profesional vinculada siempre al aceite de oliva y a los subproductos del olivar. Ha sido presidente de Hijos Spuni y Corisa en Osuna, promotor y presidente de Secadero de Biomasa y otras sociedades del complejo de Puente Genil y promotor y CEO de Carboliva. Siempre vinculado a asociaciones sectoriales, ha sido presidente y vicepresidente de ANEO y secretario de Oriva, la interprofesional del aceite de orujo de oliva. Y desde 2019, Carboliva genera el vapor de agua que necesitan los extractoras de COSUR y el Puente de Obispo y produce unos de 4.000 a 5.000 toneladas de biocarbón
cada año. Pues nada, Álvaro, cuando quieras puedes compartir tu presentación. Muchas Ve- gracias a Cajamal por la invitación en segundo año, que nos dais la oportunidad de explicar un poco lo que hacemos. Nosotros somos una empresa joven, desde el año 18, 17 que se constituyó y 19 que estamos trabajando, y estamos produciendo biochar, un producto muy novedoso que puede dar mucho juego y que vamos a explicaros rápidamente en qué consiste. Eh, Partimos siempre de la aceituna. Nosotros somos siempre, digamos, una familia con muchas generaciones extrayendo el aceite de oliva y el aceite de orujo y manejando los subproductos del olivar. La olivicultura siempre ha sido muy circular en la parte de aprovechamiento de sus productos, porque se han utilizado los mismos biomasa que se obtienen después de haber quitado el aceite, pues se vuelve a utilizar como combustible. La aceituna tiene un 20% de aceite, como sabéis, pero el 80% restante es muy importante tener un manejo eficiente, porque genera tal cantidad de tal volumen de subproducto que si no se gestiona bien, viene una campaña detrás de otra y puede haber problemas de que se bloquee, digamos, la recogida de la aceituna por no tener sitio para evacuar ese 80% de los kilos de aceituna que entran en la almazara. En un año como este va a haber 1.500.000 toneladas de aceite de oliva, que vienen de 7,5 millones de toneladas de aceitunas, y eso va a dar 6 millones de toneladas de subproductos. Ese subproducto tiene dos tercios de agua, es decir, 4 millones de toneladas es agua, es salpechín, y 2 millones de toneladas es lo que llamamos orujillo, que es el orujo ya seco y desengrasado. Es importante destacar que en España hay cerca de 2.000 almazaras, y esa cantidad de orujo tan grande, de los 6 millones de toneladas, se lleva a unas 50 extractoras de orujo. Es decir, que hay un flujo en 2 meses de campaña o 3 meses de campaña, si no llueve incluso 2 meses, se recoge toda la aceituna, se moltura, y en el mismo instante hay que estar llevando el orujo a una extractora de orujo, que aparte de plantas de compostaje y eso, que no son todavía muy numerosas, pues el 90 y tantos por ciento del orujo va a esas 50 plantas. Esas 50 plantas es un proceso parecido al que has descrito con los invernaderos. Tienen que tener un sitio para llevar esos subproductos y que se valoricen adecuadamente. Entonces, este gráfico es de la Asociación de Extractores de Orujo, donde hay plantas de orujo que están repartidas, lógicamente, por donde hay más olivar y más almazaras, por lo tanto. El orujo integra el alpechín. Antiguamente iba el alpechín a unas balsas y eso daba un problema porque daba olores, y esas balsas pues tenían una capacidad determinada. Cuando venía un año largo de agua, pues había problemas de que no cabía ese alpechín en las balsas. Entonces se decidió integrarlo dentro del orujo, con lo cual tenemos que evaporar 2/3 partes de lo que nos llega desde la almazara, tenemos que sacarlo por la chimenea como vapor de agua. Queda un poquito de aceite, que parece que es poco, ese 2%, pero una vez que se seca ya se vuelve un 6 o un 7%, y con ese cantidad de aceite de orujo de oliva, la extractora, y con la biomasa que se produce al extractar el aceite y quedar la biomasa, que viene a ser un 30% de lo húmedo, pues con eso la extractora es capaz de valorizar y pagar precio por la recogida del orujo a las almazaras. Lo más importante de la extractora, aparte de tener grandes balsas para recibir el orujo, que viene en 2 meses, pero se trabaja durante 12 meses del año, 11 meses del año, teniendo uno de mantenimiento. La parte más importante después de las balsas son los secaderos. Esos secaderos tienen que tener una energía térmica que evapore esa cantidad de agua tan grande. Entonces, tradicionalmente se utiliza un horno de ladrillo refractario donde se quema ese orujillo, esa biomasa seca y desengrasada,
O también, a partir del año 2005, se instalaron una serie de cogeneraciones con gas natural que producen energía eléctrica y luego el tubo de escape de esa turbina o de esos motores es lo que seca el orujo. Esto es un esquema de un secadero, es mucho más largo que esto, pero para que quepa y se vea, a la derecha vemos el horno en color marrón y luego está el secadero, hay un ventilador al final que está tirando del aire, el orujo está entrando y hay una serie de paletas que lo elevan y lo sueltan, formando como una cortina continua que en isocorriente con el calor que hay que está generando la combustión del orujo desengrasado en el horno, pues va atravesando el secadero y cuando llega al final se encuentra con unos ciclones que abaten las partículas, el ventilador y la salida al exterior. Esta imagen de abajo son unos secaderos de una instalación, para que veáis el tamaño. Suelen tener 30 metros de largo por 3 de diámetro. Estos son los dos productos que obtenemos de biomasa desengrasada, el hueso de aceituna a la izquierda y el orujillo o orujo extractado a la derecha. El de la derecha sobre todo es el que se utiliza para secar en las plantas que no tienen cogeneración. Hay un problema que esas partículas en este secadero, cuando se está secando, aquí hay una cantidad de aire que entra, que se insufla para que haya oxígeno y haya una combustión, digamos, robusta. Hay una serie de partículas de ceniza pequeñitas que pasan a través del secadero y que los ciclones no son capaces de abatir. Entonces eso genera un problema al sector que, siendo, digamos, un proceso bastante razonable que lleva muchos años y que está, digamos, siendo muy eficiente, sin embargo, tiene este problema de partículas en los penachos. La humedad se aglutina alrededor de las partículas y entonces ese penacho es muy persistente y causa una alarma social y la administración está tomando medidas y ha puesto un plazo de hasta 2030 para que se aplique un límite de partículas que es equivalente al que tiene la cogeneración. El secado tradicional con hornos de orujillo, un secadero grande de estos, es capaz de procesar 100.000 toneladas al año, que deja secas 30.000 toneladas de orujo seco y después de ahí se utiliza el 50% de esa biomasa para secar en el proceso térmico que hemos visto y genera 3.000 toneladas de cenizas y luego otras 15.000 toneladas, la otra mitad de la biomasa disponible, se vende al mercado. Carboliva resuelve el problema, por un lado, las cogeneraciones están teniendo problemas porque el régimen especial que ayuda a que se mantengan esas inversiones tan altas que son las cogeneraciones y que tengan una rentabilidad mínima del 7,25%, eso obliga a que haya un auxilio, digamos, como una red del Ministerio de Transición Energética que están pensando en retirar. Digamos, eran 15 años de vida que tenían las cogeneraciones, después se prolongó otros 10 y esos 10 vienen a cumplir sobre el año 30, depende de cuándo empezó cada instalación. Entonces, hay un horizonte de que se van a retirar porque ya está pasando con los purines el régimen especial para asegurar la continuidad de las cogeneraciones. Entonces, tenemos esos problemas y Carboliva viene a resolver, digamos, el encontrar este horno de pirólisis y aplicarlo en el sector fue con la intención de resolver el problema de las partículas. Sin embargo, hemos encontrado que este horno de pirólisis, que es mucho más moderno, como veis aquí, este es un horno de los que están en Extremadura normalmente, se apila la madera dentro y se hace unos agujeritos por los lados para que entre el aire, se va cociendo la madera que llaman y al cabo de una semana o así se saca y se vuelve a meter otra madera distinta y ese es el proceso de carbonización para hacer el carbón de barbacoa y todo esto. Sin embargo, en este de la derecha que veis es un horno que gira y que está en continuo y que tiene una serie de parámetros muy bien estabilizados para que haya una relación hidrógeno-carbono
unos HAP, una serie de determinaciones que aseguran que ese carbón sale hecho como si fuera antracita, una inertita. Se hace estable para más de 1000 años. Lo dicen así, no es una exageración, sino que dicen que para que sea, digamos, seguro que ese carbón queda en el suelo y que no se va a descomponer, pues que tiene que tener más de 500 grados en el proceso y una serie de determinaciones químicas que garantizan que se va a quedar ahí siempre. Entonces, eso genera una seguridad al comprador de los derechos de carbono que se generan cuando se pone ese carbón en el suelo. Ahora os explico lo que es. Esto es un esquema de lo que hacemos dentro de COSUR. Ahora mismo tenemos este horno, está situado dentro de un complejo que tiene COSUR en Puente del Obispo, en Baeza, en Jaén, y que estamos haciendo el vapor para la extractora de Orujo que tiene COSUR trabajando. Y COSUR nos abastece de la biomasa del orujillo para que podamos producir mediante la pirólisis el carbón vegetal y al mismo tiempo un syngas que lo quemamos en un combustor y genera el vapor. La solución de Carboliva viene a resolver un doble problema, porque genera el biogás por un lado y el carbón vegetal por otro, y ese proceso resuelve el tema de las emisiones, que era, digamos, el motivo principal de entrar en esta actividad, pero aparece un valor añadido importante que no estaba antes, porque era ceniza que, digamos, vale poco en el mercado. El biocarbón sí que es un producto que tiene una gran apetencia porque tiene muchas cualidades, como que es neutro cuando hay una industria que necesita reducir su huella de carbono. Si utiliza un carbón mineral como antracita o como coque, están teniendo que pagar o comprar derechos de emisión, pero si se utiliza el biochar o el biocarbón, como viene de la función clorofílica que ha hecho el olivo, es neutro en emisiones y no tiene que comprar derechos. A diferencia del gas natural que es fósil, pues esto es neutro. Y la ceniza no aporta valor y en cambio el biocarbón sí. Y es un proceso sostenible porque dentro de la propia planta del orujo se genera ese orujillo y es muy circular y solamente lo que se hace es completar el problema que tenía de partículas para que no haya las emisiones por encima de lo muy poquito que genera cuando está secando el orujo con la cogeneración. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿no? Vale. Este Sí, es el perfecto. gráfico, cómo sería el mismo horno, el mismo secadero grande que seca 100.000 toneladas al año, que obtiene 30.000 toneladas de orujo seco, y ahora las 15.000 que se quemaban, esas, digamos, las sigue teniendo Carboliva, y las otras 15.000 que iban al mercado, Carboliva se lo compra a la extractora de forma que puede producir con esas 30.000 toneladas las 10.000 toneladas de carbón que salen en ese proceso para que dé los 10 megavatios que necesita la planta. Es decir, que el anfitrión que llamamos el extractor, al instalar este horno de Carboliva, que es por cuenta de Carboliva y ellos lo que tienen es una facilidad mayor para gestionar el tema del calor, que es bastante complejo por la alta temperatura que se están generando, pues no tiene ningún descalabro económico porque está haciendo lo mismo, quema las 15.000 toneladas que estaba quemando antes y las que vendía al mercado se las compra Carboliva. Y Carboliva con las 10.000 toneladas de carbón amortiza la inversión. Los usos del biocarbón son muy distintos. Se puede utilizar, como he dicho, sustituyendo el carbón mineral y cada tonelada de biocarbón evita la emisión de 3 toneladas de CO2. Ese es el de hueso, el de pulpa, el de orujillo es un poco menos, son 2, pero es también un factor importante como biochar. Eso cuando se pone en la tierra, pues evita, digamos, esas 2 toneladas de CO2 por cada tonelada de biochar que se pone en la tierra. También se empezó utilizando como carbón para barbacoa, hay que briquetarlo,
Y luego también el carbón activo que se hace con cáscara de coco o con antracita incluso activada y que se traen siempre desde lejos y esto se puede hacer carbón activo aquí dentro de Europa, digamos, suministrándose con la materia prima de dentro. El carbón tiene una porosidad muy alta y eso le confiere unas cualidades muy buenas para el cultivo. Retiene agua, retiene nutrientes y sobre todo tiene una microporosidad que hace que los microorganismos tengan ahí como un albergue, una mochila de subsistencia cuando se trata de una planta que se ha puesto, no sé, una plantación forestal, por ejemplo, o en un invernadero, pues se puede sustituir perfectamente a la turba o una parte de la turba con los resultados muy buenos también y sin que haya una huella de carbono, porque esa turba al final es un carbón también y se tiende a sustituir por otro tipo de sustrato. Entonces, hay un estudio que os pondremos también para que podáis compartirlo, donde Tecnova ha hecho un estudio en plantas de tomate con un rendimiento de un 20% adicional, sustituyendo una parte del estiércol por biochar. Hay también un uso más eficiente del agua porque como retiene agua hace que haya menos consumo de agua y los fertilizantes como retiene los fertilizantes no se lisivian fuera del alcance de las raíces, sino que se quedan cerca de las raíces y al final se aprovechan mejor. Y las plantas como están más saludables pues tienen mejor forma de absorber carbono y entonces hay una fertilidad mayor. Y lo que he comentado antes, que el biochar, al estar hecho una inertita, pues se queda en el invernadero, por ejemplo, pues se podría dejar enarenado, el mismo enarenado, si no se retiraba, el biochar que se ponga se puede quedar como sustrato de una vez para otra porque no pierde las cualidades y se queda ahí para siempre. No sé si técnicamente eso es aplicable, pero pensamos que tiene muchas posibilidades si se hace el estudio correspondiente. Estas son imágenes de la porosidad. Conviene mezclarlo con estiércol porque de esa manera se carga de microorganismos antes de llegar al invernadero y empieza desde que aparece, que se pone el cultivo, pues está recibiendo el, eh, haciendo simbiosis las raíces con los microorganismos que tiene el biochar. Termino ya. Vamos a hacer un ejemplo de 10.000 hectáreas de olivar intensivo que producen 12.000 kilos por hectárea. Puede ser habitual, en el intensivo es una producción habitual. Esas 10.000 hectáreas producirían entonces 120.000 toneladas de aceituna que se llevan a una almazara y de la que salen 100.000 toneladas de orujo húmedo. Esas 100.000 toneladas de orujo húmedo, con el gráfico de antes, si recordáis, va a producir 30.000 toneladas de orujo seco. Esas 30.000 toneladas de orujo seco son capaces de secar las 100.000 toneladas que hemos visto antes y obtenemos las 10.000 toneladas de biochar. No sé si me seguís, pero luego cómo se va a colgar esta presentación, pues lo podéis ver más despacio. Lo importante de esto es que hay dos efectos importantísimos que son que se han producido 10.000 toneladas de biochar, que si se ponen 1.000 kilos de biochar a cada hectárea, estamos haciendo una regeneración de ese suelo, aportándole un paso importante a la regeneración del suelo. Y por otro lado, se están abatiendo 2,5 toneladas de CO2 por cada tonelada de biochar, es decir, 25.000 toneladas de CO2 por cada hectárea y es, digamos, circular y está todo dentro del mismo olivar. El plan de negocio de Carboliva consiste en, de los 80 hornos que existen en el sector ahora, se van instalando más porque va creciendo el cultivo, se van a sustituir los hornos tradicionales por 20 hornos de pirólisis y que garantizan las emisiones que quiere la administración, similares a la cogeneración, y de esa manera se transformarían 600.000 toneladas de orujillo de los 2 millones de toneladas que hay, se producirían 200.000 toneladas al año de biocarbón renovable
y se secuestrarían, o se abatirían o se fijarían en el suelo 500.000 toneladas de CO2 si se utiliza ese carbón como biochar. Repito, con 1.000 kilos de biochar por hectárea se podrían regenerar 200.000 hectáreas cada año de olivar que lo necesita. Eso es todo. Muchas Gracias. gracias, Álvaro. Ha sido una exposición eh, muy Densa. buena. No, de qué va, qué va, qué va. Y muy ajustada en el tiempo. Pues nada, si quieres, puedes dejar de compartir y yo mientras pues voy a presentar al siguiente ponente, que es Guillem Tomás Tenes, es investigador del Departamento de Biotecnología Industrial de AINIA, es graduado en biotecnología por la Universidad de Valencia y ha completado un máster en biotecnología industrial y ambiental por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva 3 años y medio en AINIA y donde ha participado y cuenta con experiencia en proyectos relacionados con la identificación de estrategias ay, no me sale, microbianas y fermentación de productos para su uso en alimentario, el cribado y la producción de microorganismos con capacidad bioestimulante y la producción de microorganismos a distintas escalas. Además de procesos de fermentativos, también ha trabajado en procesos enzimáticos, la mayoría relacionados con la valorización de sus productos de la industria a distintas escalas. Así que, bueno, pues cuando quieras, puedes Hola, compartir la sí. presentación. Yo he dividido mi presentación en tres partes. Una primera parte en la que contaré un poquito qué somos AINIA, para aquellos que no lo conozcan. Una segunda parte en la que hablaré de un proyecto europeo que lideramos que trata sobre la valorización de sus productos de la industria agroalimentaria. Y una tercera parte ya en la que hablaré de las herramientas biotecnológicas para la producción de principios activos para la fertilización y el control de plagas en agricultura. Entonces, para aquellos que no nos conozcan, AINIA somos un centro tecnológico que está ubicado en Paterna, en Valencia, en el que trabajamos tanto con financiación pública, con la que hacemos proyectos propios de I+D, en la que generamos un know-how, y con empresas privadas a las que les ofrecemos ese know-how que hemos aprendido en forma de soluciones a los problemas que nos planteen. Nuestra actividad se centra en 5 grandes ejes, que son al final pues, proyectos de I+D+I, que es donde trabajo yo, asesoramiento y asistencias tecnológicas, servicios analíticos, rutinarios, formación especializada, os ofrecemos cursos de formación en áreas tecnológicas y también tenemos un área de servicios industriales a gran escala para la formación de algunos productos en concreto. Los 5 grandes ejes con los que contamos también, bueno, al final trabajamos con la alimentación del futuro, la calidad y seguridad alimentaria, la transición verde, la salud y el bienestar y la transformación digital. En cuanto a alimentación del futuro, lo que a mí respecta en el Departamento de Biotecnología Industrial, pues al final estamos trabajando principalmente con todo el tema de proteínas y grasas alternativas, con fermentación de microorganismos, pues bacterias, levaduras, hongos, la fermentación de nuevos alimentos, todo el tema también de conservación e incorporación de estas nuevas ingredientes a nuevos alimentos y, y eso es lo que hacemos en biotecnología. Luego hay muchos más departamentos que trabajan en otras áreas, como por ejemplo la realización de nuevos envases o caracterización y ensayos de funcionalidad in vitro. En cuanto a la calidad y seguridad alimentaria, pues hacemos analíticas rutinarias de empresas que tienen que hacer algún tipo de analítica cuando hay un riesgo de infección, algún brote de algún virus patógeno, todo ese tipo de ensayos de inocuidad alimentaria. En cuanto a transición verde, pues eso, ahora está muy de moda todo el tema de la revalorización de sus productos, la economía circular, tenemos un montón de proyectos de transición energética, pues producción de biogás, biometano, depuración de aguas, todo el tema, pues esto al final de generar productos bioestimulantes para la agricultura en diferentes áreas, vaya. En cuanto a salud y bienestar, nosotros en la parte de biotecnología industrial pues trabajamos con todo el tema de probióticos, posbióticos, ya sea en la etapa de cribado, identificación de microorganismos, como también en la etapa de estabilización y después ya la realización de estudios preclínicos in vitro donde ver si efectivamente son eficaces en modelos celulares y si son capaces de aguantar pues, todo el tracto gastrointestinal. Y en cuanto a transformación digital, en cuanto a agricultura, pues estamos metidos en todo el tema de la detección, de la robotización del campo, de la utilización de herramientas de inteligencia artificial para optimizar recursos, ya sean hídricos o de este estilo.
Pues entonces, como podéis haber visto, pues al final trabajamos en los sectores agroalimentarios, en el sector del envase, el cosmético, la salud y el sector químico. Simplemente unas cifras en cuanto a nuestras instalaciones, pues al final tenemos 20 plantas piloto, 11 laboratorios, acabamos de construir un edificio nuevo, nos estamos ampliando, donde por el momento solamente hay oficinas, pero la idea es ir llenándolo con laboratorios. Y en cuanto a números de personal, pues ahora mismo ya contamos por fin con 300 empleados, estamos subiendo y cada año vamos a mejor. Y nada, cifras. Entonces ahora quería hablaros de un proyecto europeo que lideramos, que es el proyecto Mix Matters, el cual su objetivo pues, al final es la valorización de subproductos de la industria agroalimentaria para transformarlo en compuestos de alto valor añadido. Como sabéis, pues al final en la industria alimentaria produce un montón de desechos, los cuales son en su mayoría productos mixtos, es decir, que tienen pues, tanto fracción orgánica como fracción de plásticos, cartones, metales, que al final pueden ser reaprovechados y en su mayoría actualmente pues, son desechados porque van a vertederos o son incinerados. Entonces, la idea del proyecto es darles una segunda vida, darles valor y transformarlo en productos de alto valor añadido. El objetivo de Mix Matters es desarrollar un sistema integrado que sea capaz de, por un lado, separar estas distintas fracciones para luego acondicionarlas y poder dar lugar a que sean transformadas en diferentes compuestos de alto valor añadido. En el proyecto contamos con 3 socios, que son los que nos proveen estos subproductos. Por un lado tenemos a Mercavalencia, por otro lado tenemos una empresa privada que se llama Natural de Montaña, que es una empresa agrícola de producción de verduras principalmente. Y por otro lado tenemos a SAG, que también ha hablado antes Alicia de ella, que es una empresa de invernaderos que está en Almería, en el que tienen el problema de descartar todos los desechos de las podas en los que está la rafia, que es lo que ha comentado antes. En el proyecto pues, participan 18 socios, cada uno con sus diferentes actividades concretas. Yo me voy a centrar en la actividad de AINIA y en la de Sitra, que es un colaborador aquí de Castellón, que es la que ahora ha hecho una máquina que os voy a comentar, que es la unidad de separación. La idea es que en un container, como el que hay en los trailers, los camiones, acondicionarlo con diferentes módulos, cada uno con una función, para tratar estos subproductos. Tenemos un primer módulo, que es el módulo de desempaquetado, porque en función de las materias primas que entran, pues puedes estar eso al final con diferentes plásticos, cartones o metales. Es un módulo que se encarga de realizar este desempaquetado con diferentes máquinas que pues, tienen diferentes tipos de procesos, para después pasar a un módulo de separación, que es capaz de derivar a un lado los plásticos y a otro lado pues, la fracción orgánica, a otro lado los metales y los cartones. Después hay un módulo de triturado en el que a mí lo que me interesa es la fracción orgánica, que es capaz de triturarla y obtener al final una pasta, digamos, densa y viscosa. Y esa pasta pasa a un módulo de dewatering, de desaguado, entre comillas, en el que vamos a obtener una fracción sólida más o menos húmeda y una fracción líquida. Y ambas nos van a llegar después a INIA, porque este container se depositará en cada uno de los sitios que he comentado antes, en los invernaderos, en Natural de Montaña y en Mercavalencia, donde se tratará directamente los residuos in situ. A medida que se van tratando los residuos y se van separando, se irán transportando a lo que se llaman los Valorization Hubs, que son las diferentes empresas que forman el consorcio, donde cada una tiene una función que tratará diferentes residuos para transformarlos en según qué compuestos de alto valor añadido. Entonces, estos son la ruta entera de todo el tratamiento de subproductos y transformación a compuestos de alto valor añadido. Nosotros nos centramos en la ruta 2, que es en la que participamos, en la que a nosotros nos llegará estos residuos de la fracción orgánica, tanto la fracción líquida como la fracción sólida. La fracción sólida sufrirá un proceso de saccharificación, un proceso de hidrólisis enzimática, en la que transformaremos los azúcares complejos en azúcares simples, que se juntará a su vez hidrolizado con la fracción líquida que ya hemos recuperado antes y se concentrará por membranas para obtener un concentrado rico en azúcares simples que sea utilizable para formular medios de cultivo en fermentación. También llevamos a cabo procesos fermentativos, en concreto nosotros tenemos 2, uno con una E. coli recombinante que produce un compuesto de alto valor añadido que es el 2,3-butanediol
y otro con hongos filamentosos para la producción de enzimas. Entonces, la idea es transformar estos subproductos en azúcares fermentables para formular medios de cultivo. Entonces, como a medida que avanza el proyecto, a medida que el socio que tiene que hacer la unidad de separación, a la vez que ellos están fabricando esa unidad de separación, nosotros tenemos que avanzar en lo que es la optimización del proceso enzimático y fermentativo. Hemos trabajado tanto con muestras reales como con muestras, digamos, simuladas, porque teníamos que simular lo que iba a hacer la unidad de separación. Entonces, pues hemos recibido la materia prima ya separada de los plásticos y cartones, hemos simulado un triturado aquí en AINIA, y para simular el dewatering hemos hecho una centrifugación en la que al final hemos obtenido una fracción sólida y una fracción líquida. Con la fracción sólida hemos hecho el proceso enzimático y la fracción líquida la hemos guardado aparte para el proceso de concentración. Para las diferentes materias primas de partida, las de Mercavalencia, Natural de Montaña y la Universidad de Almería, que cada una es distinta porque al final son, pues, en un lado son frutas y verduras, en otro lado son verduras, en otro lado son residuos de poda, cada una con su propia caracterización nutricional. Hemos seleccionado a ver qué combinación de enzimas era la más adecuada, haciendo diferentes ensayos, probando también si es necesario lavar la fracción sólida o directamente como se la entregan, ya se puede trabajar con ella, probando diferentes cargas de sólidos, diferentes cargas enzimáticas, y al final para cada una de ellas hemos identificado la combinación óptima de enzima, de carga enzimática, de carga de sólido, y los rendimientos máximos que obtenemos para cada una de ellas. Eso lo hemos hecho a escala de matraz y ahora estamos ya escalando en bioreactores. Para cada una de las muestras, pues al final tenemos diferentes rendimientos de transformación de glucosa y diferentes concentraciones finales de hidrolizado. Con el hidrolizado y con el sorbedante que hayamos obtenido anteriormente, al final lo juntamos y hacemos una concentración por membranas para obtener no un jarabe, pero sí un líquido rico en azúcares con el que poder llevar a cabo fermentaciones. Entonces, por otro lado, lo que hemos estado haciendo también es producir una bacteria recombinante, una E. coli, que es capaz de producir 2,3-butanediol, que es un chemical building block utilizado en la industria. Y la idea es crecer esta bacteria recombinante con el medio formulado anteriormente para poder producir un compuesto de alto valor añadido. Se han utilizado pues, diferentes medios de cultivo a partir de lo que tenía anteriormente, en diferentes concentraciones en las que hemos añadido diferentes ingredientes extra para favorecer el crecimiento. Y al final pues, hemos obtenido diferentes rendimientos de producción en el butanediol con las diferentes cepas que hemos ensayado y los diferentes medios. Y la idea era esta, al final obtener a partir de unos subproductos un medio de cultivo que sea capaz para ser utilizado en fermentaciones. Esto lo quería enlazar ahora con el siguiente tema, que es el de las herramientas biotecnológicas para la producción de biofertilizantes y bioestimulantes en la agricultura, porque podemos usar estos medios de cultivo obtenidos a partir de sus productos para además usarlo en microorganismos que van a estar ser utilizados en agricultura. Como ya sabéis, pues al final el sector agrícola se enfrenta al desafío de aumentar la productividad para poder alimentar una población que cada vez es más creciente, a la vez que tenemos que intentar reducir la utilización de productos fertilizantes químicos y por lo tanto pues estos nuevos productos de base biológica son pues, una herramienta que en el futuro va a ser eficaz para contrarrestar estos productos químicos y tener un mayor respeto al medio ambiente. Aquí en AINIA trabajamos con varias de estas estrategias, como son los bionutrientes, los bioestimulantes, los inductores de defensas, bioinsecticidas, microorganismos antagonistas, bacteriófagos y endolisinas. Alguno de esto ya lo ha comentado antes Alicia en su exposición, pero bueno, hacemos un pequeño repaso. Bueno, como ya sabéis, pues en el mercado existe una gran variedad de productos bioestimulantes que ya contienen algún tipo de microorganismo derivado en sus formulaciones. En cuanto a los bionutrientes, pues al final son compuestos que son asimilados directamente o bien por la planta o bien por aquellos microorganismos que ya se encuentran en el suelo y que lo que hace es mejorar la disponibilidad de los componentes esenciales que hay en el propio suelo para mejorar el suministro de los nutrientes a la planta huésped. Al final, pues mejoran la calidad nutricional, estructural y propiedades del suelo y ayudan a la planta a hacer frente a fases de estrés en las que le costaría más crecer. Por otro lado, los bioestimulantes pues, al final son sustancias o microorganismos que estimulan el crecimiento de la planta, que aumentan la tolerancia al estrés y mejoran la calidad de los cultivos. De esta forma, aplicando microorganismos bioestimulantes, pues podemos reducir el uso de nutrientes o fertilizantes químicos
porque van a afectar directamente a lo que ya hay en el propio suelo. En cuanto a algunas actividades bioestimulantes que podemos nombrar, pues la fijación de nitrógeno atmosférico, la solubilización de fosfatos, la captación de micronutrientes a partir con sideróforos, la producción de fitohormonas, producción de exopolisacáridos para retener mejor el agua en las raíces. Depende de qué cepa estás empleando, pues tendrá unas características u otras, puedes seleccionarla para el problema que tú tienes. En cuanto a los inductores de defensa, pues al final son como unas vacunas, digamos, entre comillas, que lo que hacen es preparar a la planta para futuras enfermedades o plagas que puedan aparecer. De forma que la planta se pone en contacto con restos celulares de estos microorganismos patógenos para estar ya, haber tenido un primer contacto y estar lista en caso de que efectivamente en el futuro llegue alguna plaga que pueda hacer estragos. Es una forma de anticiparse a lo que pueda ocurrir. En cuanto a los microorganismos digamos, antagonistas, son microorganismos que compiten en nutrientes y espacio con el microorganismo patógeno y que además en algunos casos pues, pueden ser productores de compuestos antimicrobianos como antibióticos o fungicidas y son tanto útiles como para plagas por bacterias y hongos. En este caso, lo que hacen estos microorganismos al final es producir algún tipo de sustancia que es eficaz y es capaz de matar a la plaga que va a sentarse en los cultivos. Por lo tanto, puedes hacerlo pre-plaga para evitar la aparición posterior o aplicarlos una vez la plaga ya se ha impuesto. Ahora, pues últimamente hay ciertas plagas, como ya sabéis, que a pesar de todos los esfuerzos con todo tipo de fertilizantes, bueno, de pesticidas tradicionales, no son efectivas, como por ejemplo la xylella en el olivo, la rastrería en el tomate, la arwinia en los perales, y están investigando nuevas estrategias biotecnológicas para hacer frente a estas plagas. Una de ellas es el uso de bacteriófagos, que al final son virus que son capaces de infectar única y exclusivamente a bacterias, son inocuos para el ser humano y para las plantas, y que lo que hacen es infectar a la bacteria, introducirse en su interior, aprovechar la maquinaria de replicación de la propia bacteria para ellos replicarse y multiplicarse, lisar a la célula e infectar al resto de bacterias. Estos bacteriófagos, al final, para su aplicación, se estabilizan mediante estáticas de secado con algún tipo de excipiente y se pueden aplicar en campo en forma de spray. Esto nada, es el ciclo lítico del virus, al final pues, lo que hace es eso, infectar a la bacteria, aprovecharse de la máquina de replicación del ADN, multiplicarse, lisar la célula y infectar a las bacterias adyacentes. En AINIA pues, hemos llevado a cabo algún proyecto en el que producimos bacteriófagos para su aplicación en agricultura. Fue el caso con uno que era eficaz frente a Ralstonia, que infecta el tomate. Y nada, simplemente he puesto unas imágenes de cómo son las curvas de crecimiento en las producciones de bacteriófagos y como podéis ver el efecto lítico que tienen. Es un cultivo crecido con la Ralstonia y el otro es habiéndole aplicado el bacteriófago, lisa todas las células y la elimina. La siguiente estrategia es utilizar endolisinas, que al final las endolisinas son las proteínas que permiten al fago escapar de la célula. Entonces, en este caso no estás usando el fago en su conjunto, sino que estás utilizando únicamente la proteína que le permite lisar la pared bacteriana la pared celular de la bacteria. Las ventajas que tienen es que son más estables y presentan mayor actividad que los bacteriófagos en su conjunto. Y además, lo bueno de las endolisinas es que puedes producirlas de forma recombinante. Tú puedes coger un bacteriófago, secuenciarlo, ver la región que codifica por la endolisina que es capaz de lisar la pared bacteriana y coger ese gen, copiarlo en un plásmido, integrárselo a una E. coli, por ejemplo, y producir de forma recombinante esa endolisina, de forma que la E. coli va a producir la endolisina que mata, por ejemplo, la Ralstonia, la purificas en medio de cultivo y luego la puedes aplicar en campo. Aquí estamos trabajando en la INIA para ver si somos capaces de diseñar una endolisina que sea capaz de afectar a la xylella. Y bueno, el esquema general de proceso que llevamos aquí en la INIA al final es primero estudiar el microorganismo, estudiar pues, qué actividades bioestimulantes tiene o estudiar el bacteriófago, por ejemplo.
trabajar a escala de matraz, donde fijar algún tipo de condiciones de crecimiento, pues temperatura, tiempo y demás, y luego ya ir escalando el proceso, pasar a bioreactores, donde fijar el resto de variables y optimizado. Luego ya un proceso de downstream, de ver cómo recuperamos ese microorganismo, si hace falta concentrarlo, filtrar algún tipo de compuesto bioactivo, lo que sea, y luego ya pasar a una etapa de estabilización, ya sea por liofilización o por microencapsulación, para tener un producto estable que sea capaz, que se pueda almacenar en el tiempo y siga teniendo eficacia a lo largo del tiempo. Entonces, nada, pues al final tenemos diferentes estrategias para hacer screening de actividades bioestimulantes, lo que hemos comentado antes, pues inhibición de nitrógeno, solución de fosfatos, actividades antagonistas frente a microorganismos patógenos. Una vez tenemos ya fijadas la cepa con la que queremos trabajar, qué actividades tiene, pues estudiamos a escala de matraz su curva de crecimiento, pues el consumo de nutrientes, hasta que una unidad de formados de colonia llega, peso seco, demás. Fijamos unas condiciones óptimas a escala de matraz de temperatura y tiempo y escalamos a bioreactor. Aquí pues ya podemos trabajar con todo el tema de qué pH es óptimo para su crecimiento, condiciones de agitación, aireación que maximicen o bien la formación de biomasa o bien la formación de algún compuesto que sea capaz de producir. Aquí en AINEA pues tenemos escalas desde 1 litro hasta 200 litros y al final, una vez que tenemos un producto de 200 litros, pues tenemos que recogerlo. Contamos podemos utilizar una centrifugación para recoger solamente lo que es la biomasa, concentrarla a un volumen concreto, todo tema de microfiltración, ultrafiltración para retener algún tipo de compuesto bioactivo que haya podido producir el microorganismo. Y luego ya pasaríamos a la etapa de estabilización, en la que transformaríamos ese cultivo líquido en un polvo seco, que pues eso es mucho más fácil de transportar y que es más estable a lo largo del tiempo. Mantiene su eficacia. Y bueno, eso es todo lo que quería comentar. Al final, decir que la biotecnología pues, permite el desarrollo de principios activos innovadores de aplicación agrícola y que los avances en ingeniería genética van a permitir ampliar las posibilidades y el número de estrategias que podemos usar tanto en la utilización de bioestimulantes como en el control de plagas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido, la verdad, que una presentación muy completa. Nos hemos dado una perfecta idea para los que no conozcan AINEA. Y nada, pues bueno, pues seguimos y ya vamos con la última ponencia que corre a cargo de Cintia Gómez Serrano. Es doctora en biotecnología y procesos industriales por la Universidad de Almería y máster en biotecnología avanzada por la Universidad de Málaga. Tiene la licenciatura de Ciencias del Mar y Ambientales por la Universidad de Cádiz. Actualmente investigadora postdoctoral de la Universidad de Almería y forma parte del grupo de investigación de desalación y fotosíntesis de dicha universidad. Su línea de investigación pues, son los cultivos de microalgas, tanto a escala de laboratorio como a escala piloto, su uso en tratamiento de aguas residuales, tanto urbanas como agroindustriales, estudio de poblaciones, consorcios, microalgas, bacterias. Ha trabajado en la optimización de las condiciones de cultivo para la producción de microalgas, desarrollo de tecnología de captura de carbono, diseño de procesos de remoción de metales pesados para aguas contaminadas utilizando microalgas, así como la formulación y evaluación de bioproductos a partir de microalgas, tales como biofertilizantes, bioestimulantes y bioplásticos. Pues nada, Cintia, cuando quieras, ya he Hola, compartido, pues nada, te dejo. hola Alicia, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Alicia. Bueno, después de la presentación de Alicia, creo que poco más tengo que decir de mí. Trabajamos en el Departamento de Ingeniería. Estamos situados el grupo de investigación en el Centro IFAPA de La Cañada y trabajamos en la producción de microalgas. Vengo a dar hoy la charla de valorización de residuos para la producción de microalgas. Sabemos, y voy a pasar esto un poco rápido porque bueno, tampoco el objetivo es haceros llorar, pero que tenemos un problema muy importante de escasez de agua, de contaminaciones de agua. Realmente el agua residual nos está llegando al cuello y nos estamos quedando sin agua dulces, principalmente, bueno, estos problemas se acentúan en otros países y de ahí viene un poco la necesidad y uno de los principales objetivos por los que usamos nosotros las microalgas. ¿Por qué usar microalgas para la depuración de agua residual y para su reutilización? Pues bueno, cuando lo comparamos con una depuración convencional, como las que tenemos en cualquier ciudad,
son volúmenes muy grandes, que necesitan una infraestructura muy grande y muy caras. Tienen un consumo bastante alto energético, ya que la mayoría de la depuración la producen bacterias que necesitan mucha aireación, que consumen oxígeno. Y a cambio lo que están desprendiendo pues, nitrógeno son al aire, ¿no? El nitrógeno que viene contenido en el agua residual acaba en el aire. Desprende CO2, metano y otros gases nocivos. Además, el subproducto que te queda es un lodo que no tiene ningún valor, sino que al contrario es otro residuo que además ahora hay que gestionar, normalmente se seca y bueno, se le intenta dar algún uso, pero no es un producto de valor. Y finalmente lo que tenemos es un agua al que se le ha depurado principalmente la materia orgánica, pero deficientemente el nitrógeno y el fósforo. ¿Qué ocurre cuando lo que utilizamos, bueno, se necesita por supuesto nuevas tecnologías que abarquen este problema, ya que cada vez además intentamos tener un agua más limpia para su uso y además que sea asequible para cualquier población y en cualquier parte del mundo. Por eso proponemos la depuración con microalgas, donde se usa bastante menos energía, ya que la mayoría de la energía viene del sol, ya que son fotosintéticos. Además captura CO2 y produce oxígeno, más sostenible. Finalmente tenemos un agua incluso más limpia, ya que además de la materia orgánica, que ahí ya hablaremos un poquito más adelante, que entra en consorcio con bacterias, depuran muy bien el nitrógeno y el fósforo. Y entonces queda un agua prácticamente con un tratamiento terciario. Y además la biomasa que produce es de valor y teniendo un doble beneficio, un agua tratada con su beneficio económico y una biomasa que tiene otro valor económico. ¿Cómo se producen las algas de forma convencional? Cuando nuestro único interés es la producción de algas y no depuración a lo mejor de aguas. Pues se usa agua limpia, que se necesita 1000 metros cúbicos por tonelada de biomasa, se usa CO2, a veces puro, que necesita 1,83 toneladas por tonelada de biomasa, son números bastante grandes. El fósforo y el nitrógeno también son elevados y suelen venir de fertilizantes, por lo que la producción de biomasa realmente puede ser un proceso muy poco sostenible y además de alto coste. Al utilizar aguas residuales ya tenemos esa doble ventaja que habíamos dicho antes. Tenemos un medio bastante económico, tenemos agua gratis, tenemos un montón de nutrientes, tenemos una biomasa de valor y todo nos sale más económico, todo con la energía del sol. Actualmente, estos son los números de plantas de depuración de Aqualia, una de las empresas más grandes a nivel mundial de tratamiento de aguas residuales, donde se ven pues, las cantidades que manejan, tanto de las plantas que utilizan, los costes por tratamiento, el consumo energético y la eliminación y pérdida, porque realmente es una eliminación en forma de pérdida de nitrógeno y fósforo. Mientras que las microalgas, con la tecnología de microalgas, conseguimos que el coste del tratamiento de agua residual sea 10 veces más barato por metro cúbico, que el consumo de energía sea menos de la mitad y además, no solamente hay una eliminación de nitrógeno y fósforo, sino con esa cantidad de nitrógeno y fósforo se podrían producir media tonelada al año, con lo que está ahora mismo depurando Aqualia. ¿Qué finalidad tendrá la biomasa? Pues dependiendo del agua o el residuo que estemos tratando. Los usos más comunes de la producción de la biomasa de microalgas suele ser alimentación humana, farmacéutica, cosmética, biocombustibles, pienso para animales, biofertilizantes, bioplástico incluso, hay algunos usos más novedosos últimamente. Es cierto que si nos vamos a algún tipo de aguas residuales concretos más residuos que sus productos, se nos pueden eliminar algunos de sus usos, como en la alimentación humana, farmacéutica y cosmética. Sin embargo, nos siguen quedando productos de alto valor, como pueden ser los biofertilizantes, pienso para animales, y los combustibles, los biocombustibles. Aquí hay otro ejemplo de otro de los proyectos que tuvimos, donde se ve cómo acoplando el tratamiento de agua residual y la producción de biomasa de microalgas es posible obtener un proceso con balance de energía incluso positivo, ¿vale? Donde utilizamos las aguas residuales para alimentar las algas
sale agua limpia, producimos una biomasa que puede ser utilizada como fertilizante en agricultura, que finalmente irán tanto a animales como a humanos, cerrando así el ciclo del nitrógeno y el fósforo, que nuevamente volverá a las depuradoras y la pérdida sería menos importante de estos dos elementos. Sí que habría que diferenciar si lo que queremos es producir microalgas o depurar aguas, ya que la estrategia puede ser un poco diferente. Y en este caso que estamos en agricultura, las microalgas pueden servir para ambas cosas. Podemos utilizar la biomasa, podemos tener interés en producir biomasa para hacer un bioestimulante o un biofertilizante, donde nuestro objetivo sería la biomasa, o podemos utilizar esa microalga para obtener un agua limpia y regar nuestros cultivos. Entonces, según la estrategia que tengamos, o incluso ambas, ¿no? Pero según la estrategia que tengamos, pues necesitaremos focalizarnos más en uno o en otro, que sería un modo de operación un poco diferente para mejorar uno de los dos. ¿Qué efluentes se pueden utilizar? Se pueden utilizar cualquier tipo de efluente que contenga nitrógeno y fósforo, que son los principales elementos que necesitan las microalgas, ¿no? Que contenga agua, por supuesto, para su cultivo. Dentro de una depuradora incluso, que esa la vamos a encontrar en cualquier ciudad prácticamente, podemos sacar una parte ya sea del tratamiento, del pretratamiento, del tratamiento primario, del biológico o del terciario, y con cualquiera de esos efluentes podríamos hacer un cultivo de algas. También podemos utilizar aguas residuales ganaderas y agrícolas, como son los purines de cerdo, que tienen también un alto contenido en amonio. Por supuesto, este tipo de aguas son bastante concentradas, lo haremos, y habrá que diluirla. Y bueno, también tenemos estrategias para reducir ese agua de dilución a través del uso de membranas que nos permita la reutilización, porque tiene cantidades de nitrógeno nocivas. El agua del compostaje del lixiviado, ese residuo que sale también muy negro, también lo hemos utilizado y funciona muy bien con el cultivo de microalgas. Y ahora hay muchos proyectos que se están llevando a cabo en los últimos años sobre la recogida de los drenajes de invernadero, ya que lo que tienen realmente es agua, nitrógeno, fósforo y bueno, los nutrientes que necesitan las plantas, que son prácticamente lo que necesitan las algas. Y además eso está limpio, prácticamente libre de bacterias patógenas, y ahí sí que nos permitiría incluso un uso con mayor valor, ya que están libres, como decía, de estas bacterias, al ser casi un subproducto más que un residuo. Dentro de las aguas industriales tenemos 1000 tipos de aguas industriales. Algunas se pueden utilizar en las microalgas, otras no. Por ejemplo, en el caso de los metales pesados, pues son bastante buenas, son capaces de retener metales pesados. Luego hay que tratar esa biomasa, también es cierto. Pero cualquier agua residual que sea rica en nitrógeno y fósforo son capaces de eliminarla. Otro, por ejemplo, que utilizamos ahora mismo, otro agua residual industrial, son las salmueras que vienen de las desaladoras. Estas salmueras, tienen una alta cantidad de sal, pero hay lo bueno o la ventaja que tiene a lo mejor una microalga con respecto a las plantas, bueno, tiene varias. Una es que duplica su biomasa en un día, cosa que no es capaz de hacerlo una planta, por eso también una forma de eliminación de nutrientes muy rápida y además de producción de biomasa muy rápida. Y otra es que tolera unas condiciones ambientales muy extremas. Siempre hay miles de especies de algas adaptadas a diferentes sistemas y que nos permiten, en este caso, por ejemplo, crecer en aguas de salmuera, ¿no? Con una alta concentración de sal. Y bueno, pues así reutilizamos un subproducto, ya que ese agua ha sido bombeada, ha sido tratada y ya se encuentra en tierra, es fácil reutilizarla antes de que vuelva al mar para la producción de algas, no que de otra forma tendríamos que coger el agua del mar con su bombeo y todo el gasto que esto conllevaría. Aquí tenemos algunos ejemplos de aguas que hemos utilizado nosotros, concretamente en la universidad, análisis que le hemos hecho y las concentraciones que tienen. En el medio Arnon, que es el que pongo al principio, es el que se suele utilizar, medio estándar para la producción de microalgas, para hacer un poco una comparativa, ¿no? Y bueno, vemos que hay aguas que son muy sencillas,
para las microalgas que no se van mucho de lo que sería su medio original, como puede ser el agua residual del tratamiento primario de una depuradora, que es únicamente con una decantación, ese agua es idónea para la producción de microalgas. Del tratamiento secundario ya queda un poquito más baja en nutrientes y a lo mejor habría que suplementar, pero un agua limpia. Y después tenemos los lixiviados de digestión anaerobia, por ejemplo, purines de cerdo, lixiviados de compostaje, aguas cerveceras, que es otra de las que hemos usado, donde ya se van mucho algunos valores y hay que diluir, incluso alguna vez compensar algún nutriente. A la derecha tenemos un poco, que sería un poco lo ideal, ¿no? Una baja concentración de materia orgánica, baja turbidez, importante porque son fotosintéticos y si le echo a un medio muy oscuro no reciben suficiente luz. Y bueno, una cantidad aproximada de nitrógeno es 60 a 150 miligramos al litro y de fósforo de unos 50 a 40. Es verdad que en el nitrógeno, si viene en forma de amonio, tenemos que ser un poco cuidadosos, que no llega a ser tóxico. En el caso del fósforo son más tolerantes. Otra cosa que tendremos que tener en cuenta es, una vez que hemos producido estas algas, ¿dónde vamos? Finalmente, ¿qué va a pasar con ese agua? ¿Dónde lo vamos a echar? Porque tendremos que cumplir una normativa. Y según dónde acabe ese agua, donde se vierta, si en el caso de que, bueno, pues, si se va a verter, pues tendrá que cumplir la normativa tanto de zona sensible, no sensible, o a veces va directamente a una edad, pero ya con una concentración mucho más baja de nutrientes. Hay industrias que no pueden verter directamente en una depuradora porque es demasiado carga en tóxico, en nutrientes su agua. Mientras que pasando por un cultivo de algas ya a lo mejor se puede verter después a depuradora habiendo cogido todos esos nutrientes previamente. O directamente se podría utilizar para riego, campos de golf, limpieza, también con sus normativas correspondientes. ¿Qué tecnologías se usan para el cultivo de algas? Normalmente en el cultivo de algas tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los cerrados pues suelen ser estructuras de cristal o metacrilato, donde está muy aislado del medio, son sistemas caros y que no son escalables, por lo que no son los ideales para este tipo para la depuración de agua residual o para su uso. Se suelen usar sistemas abiertos, que son los que tenéis a la izquierda, donde se ven reactores tipo Railway, que se pueden hacer hasta de una hectárea. Y bueno, los de abajo son thin layer, que son un poquito más finitos y también son un poco más escalables. Estas tecnologías además son muy económicas, tanto de su construcción como después su consumo energético. Solamente necesita unas palas que vayan moviendo el cultivo para que no decante y con eso ya es suficiente. Eliminamos, por tanto, los sistemas cerrados para este tipo de cultivos. Y otra parte importante en la depuración de aguas residuales va a ser el consorcio que va a hacer falta entre bacterias y microalgas, ya que al final la mayoría de las aguas residuales con las que nos vamos a encontrar tienen materia orgánica. Y las algas son capaces de consumir materia orgánica, pero es verdad que las bacterias son más rápidas. Entonces puede llegar a ser un consorcio bastante eficiente, donde un agua residual, donde tiene materia orgánica e inorgánica, entra al cultivo. En el cultivo van a estar las bacterias consumiendo todo lo que es materia orgánica y consumiendo el oxígeno que producen las microalgas y descomponiendo esa materia orgánica en nitrógeno, fósforo, inorgánico y CO2, justo los nutrientes para las microalgas, que además van a producir, como hemos dicho antes, oxígeno para que las bacterias puedan oxigenar sin la necesidad de burbujeo. Esto hace un consorcio muy eficiente siempre que haya cantidad de materia orgánica equilibrada. Cuando hay demasiada, el consorcio al final acaba habiendo un desplazamiento hacia las bacterias, o cuando hay muy poca materia orgánica, acaba yendo hacia las microalgas. Esta cantidad de microalgas igualmente en un agua residual es menos de un 5% en peso de lo que son las microalgas, por lo que vamos a tener, es verdad, siempre una biomasa con contenido en bacterias, pero muy pequeña en general, a no ser que sea algo muy, muy cargado en materia orgánica. Bueno, normalmente podemos seleccionar cepas puras que tienen pues, alto valor económico, problemas que se contaminan, cepas autóctonas dominantes, que es lo que solemos hacer por aquí, utilizar tenemos almeriensis, una muy típica de la zona, que resiste muy bien las condiciones ambientales, y aquí lo que hay que hacer es buscarle qué utilidad tiene esa cepa, o directamente un consorcio de microalgas natural, un natural que se dé, que desde luego es lo que mejor se adapta, y cuando empiezan a fallar porque
las condiciones ambientales no son tan buenas para ellas, siempre va a haber otras que las reemplacen y la depuración va a continuar, aunque es verdad que la calidad de la biomasa puede ir variando a lo largo del año. Ya se han creado, ¿no? A través de la Universidad de Almería hemos tenido varios proyectos europeos demostrativos sobre la depuración de agua residual urbana en este caso. Con Aqualia, pues ya tiene varias plantas depuradoras de aguas residuales con microalgas. Tiene una en Albacete, que esa es únicamente, la primera que es únicamente con microalgas, normalmente están combinadas, microalga y convencional, esa es la primera que hay de una hectárea, que es solamente de microalgas. Es cierto que estas tecnologías de microalgas, a necesitar la luz solar, requieren grandes espacios, son tanques como estáis viendo, de baja altura, y que requieren muchos espacios, por lo que para ciudades muy grandes puede ser un problema, pero es una tecnología estupenda para ciudades pequeñas o pueblos. Y además no necesita personal muy capacitado con mucha formación para llevar este tipo de cultivo. Bueno, el otro proyecto que hemos tenido, el Sabana y el Algasal, los dos con el Olgas, perdón, los dos con Aqualia. Y en ambos se han desarrollado este tipo de depuradoras de aguas residuales con microalgas. Como decíamos, uno de los problemas que podríamos tener son los patógenos, ya que estamos con aguas residuales. En este caso, he puesto algunos ejemplos de las aguas que nosotros hemos tenido, agua residual urbana del tratamiento secundario, primario y purines. Y hemos visto cómo principalmente la Clostridium y la E. coli, el agua de entrada y el agua de salida, cómo disminuyen, bueno, prácticamente desaparecen, ya que la alta concentración de oxígeno que tienen las algas más la radiación ultravioleta favorece la eliminación de estos patógenos. Igualmente, no siempre, en algunos momentos nos hemos encontrado pues, algunas colonias de estos patógenos, pero ya en el mismo tratamiento de esa biomasa acabamos eliminándolo, y lo importante es que al final lo eliminemos completamente del medio. En el caso del agua, bueno, siempre se podría ozonizar, usar membranas, que es lo que estamos utilizando para eliminar estos patógenos, membranas de ultrafiltración, que además son bastante económicas las que estamos utilizando, en cuanto a consumo energético también. Y en cuanto a la biomasa, siempre lleva un tratamiento normalmente de homogeneización o de ultrasonidos, que es para la rotura, que ya de por sí rompe la célula, incluida la de los patógenos, y después se hace para el uso de fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, o de bioestimulantes, se hace una hidrólisis y una pasteurización. En la pasteurización, pues ya también se puede terminar de eliminar si ha quedado algún patógeno. Centrándonos en el uso de las microalgas de esta biomasa como producción de bioestimulantes, bueno, yo la verdad creo que de todos los que estamos aquí, soy la que menos sé de todo esto. Ya han dado charlas bastante buenas anteriormente. Las microalgas entran dentro de los bioestimulantes y nosotros las utilizamos principalmente por sus fitohormonas, auxina, citoquinina y giberelina, pues que favorecen el enraizamiento, el crecimiento y la germinación. Aquí a la izquierda tenemos unas cuantas especies de microalgas con el total del contenido de fitohormonas y el precio, ¿no? La distribución de la fitohormona en porcentaje y los precios que tienen tanto bioestimulantes como biopesticidas, ya que las algas también se pueden utilizar como biopesticidas. El proceso que utilizamos para la producción de biofertilizantes o de bioestimulantes o biopesticidas es similar. Es la rotura celular, luego la hidrólisis enzimática. La hidrólisis es una hidrólisis de proteína para liberar aminoácidos, ya que las microalgas tienen un alto contenido en proteínas y estos aminoácidos se puede utilizar directamente como fertilizante de aminoácidos en plantas. Aquí hay algunos ejemplos de los resultados que hemos tenido de las diferentes la biomasa de microalgas crecida en diferentes
aguas residuales, en purines, diluido al 10%, ya que puro no se puede, en agua residual y, bueno, fertilizantes, que sería como se produce de forma convencional. Y se ve como en la formación de raíces, pues el efecto mayor que tiene este tipo de bioestimulantes. Siempre se ven resultados muy positivos en la mayoría de ellos. En este caso el agua residual no salió muy bien, pero igualmente tienen el índice de germinación, grosamiento cotidiano. Estos son ensayos hechos in vitro y retención de clorofila. Actualmente, bueno, tenemos en Almería una empresa que se dedica desde hace años, una empresa bastante potente, se dedica a la comercialización de productos biofertilizantes de microalgas. O sea que ya realmente esto no es solo investigación, es algo que se está produciendo desde hace tiempo. Y bueno, para englobar ya todo en las charlas de residuos, microalgas y agricultura, que bueno, me he centrado mucho en microalgas, pero la verdad que las macroalgas están también incluidas. Últimamente estamos teniendo varios proyectos también con esa línea y son casi iguales de buenas bueno, como bioestimulantes. Funciona un poco mejor las microalgas, tiene un poco más de proteína, pero después tiene unas ventajas también a la hora de su cosechado. Pero ambas tienen valor como biofertilizantes. Y ahora mismo se están creando muchos proyectos, tanto bueno, nosotros por la universidad como otros muchos grupos, en el que se utilizan estas aguas de drenaje de los invernaderos para la producción de microalgas, que hemos dicho que bueno, pues es una fuente de algas. Las algas son bastante menos sensibles a la salinidad y a la conductividad en general, por lo que este agua le suele venir bastante bien. Se producen las microalgas y esas microalgas las que después se usan como biofertilizantes, pero además, si el agua sigue siendo de calidad, se puede reutilizar para ese cultivo o para otro tipo de cultivo, a lo mejor un poco menos sensible. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Me quedo a la espera de la mesa redonda porque no sé si hay ahora mismo ronda de preguntas. He visto por ahí algunos comentarios, pero bueno, tampoco sé si es el momento ahora de contestar. Pues sí, sí, el momento. Ya hemos terminado, entonces en el chat han puesto algunas preguntas que os las voy a transmitir a alguno de vosotros. Y bueno, pues sí, comenzamos un poco unas cuantas preguntitas. Tenemos unos 15 minutos para hacer preguntas. Y venga, voy a ello. Hay dos que están refiriendo al compostaje, pero la voy a contestar después. Y la primera pregunta va para ti, Álvaro. Aquí nos preguntan cuáles son las características, si habéis valorado hacer extracciones de los subproductos de la oliva para obtener compuestos con actividad biológica como los polifenoles. No sé si estos tienen, pues nos dicen que tiene pues, actividad antioxidante, antiinflamatoria y tal. Nos preguntan si eso, que se había hecho alguna actividad con la obtención de polifenoles. Hay varias empresas que se han especializado en eso, no Caroliva, pero sabemos que hay distintas fabricantes de antioxidantes que están filtrando el alpechín antes de secar. Es decir, en esa balsa donde está el orujo durante unos meses, se extrae ese líquido y se pasa por una resina y se separan los antioxidantes y, y de esa manera se aprovecha antes. Nosotros estamos al final de la cadena, esto sería como lo segundo, el aceite primero y luego cuando ya está en la balsa, en la extractora, pues ahí se retira ese agua y se pasa por un sistema de filtrado para separar el antioxidante. Sí, sí, y es algo que tiene futuro y que es importante. Ujú. Hay una pregunta que antes has puesto la cantidad de biochar que se recomienda por hectárea. Entonces pregunta que si son 1000 kilos sería la dosis recomendada por hectárea. Depende mucho de si es una nueva plantación, que entonces menos, o si es un olivar adulto, depende también cómo está la tierra de pobre, digamos, y que hay que recuperar, pero entre 1000 y 2000 kilos por hectárea sería la dosis que recomendamos en un olivar adulto, que digamos que se quiera. Hay que tener en cuenta que esto no es
un insumo más que se tiene que hacer cada año, sino que ese biochar se queda en la tierra inoculado con los microorganismos y se queda durante 1000 años, según lo de la inertita. Entonces, ese comodín está ahí dentro con la porosidad para atender, digamos, a las bacterias, a los microorganismos que vayan llegando y que va haciendo simbiosis con las raíces y es una fertilidad, digamos, perenne. Y vaya, es más caro que un estiércol o que un compost, pero hay que tener en cuenta que se queda ahí siempre. Lo que sí has dicho que es recomendable mezclarlo con bueno, tú has dicho el estiércol, para que vaya, digamos, absorbiendo los nutrientes y microorganismos que pueda tener. ¿Sería factible también mezclarlo con el compostaje? Claro, por supuesto. Es que en la prueba que ha hecho Tecnova es con estiércol directamente y por eso he hablado de estiércol, pero es Ujú. el compost ya elaborado, pues mejor abono que el estiércol, por supuesto. Sí, ¿no? Y Porque teniendo en cuenta que el compost tiene también más actividad de microorganismos, pues digo claro, yo que la simbiosis entre los dos sería mucho más eficiente, sí, entiendo sí, yo. mezclando un mitad y mitad, por ejemplo, está perfecto para que se cargue de microorganismos y que vaya combinado con el compost, pues que haga un efecto significativo en el cultivo. Ajá, muy bien. Bueno, hay algunas preguntas también para Cintia. Bueno, Cintia, me comentan que si los productos de microalga, basados en microalga, están, bueno, esto lo sabemos los dos, están permitidos en agricultura ecológica. Creo que sí. Están permitidos en agricultura ecológica, pero fíjate que por darle un poco de importancia a las microalgas, porque antes no estaban como muy consideradas, ahora la Unión Europea ha puesto una normativa en la que ha excluido a las cianobacterias. Efectivamente. Cianobacterias realmente son un grupo muy importante de las microalgas. La espirulina, una de ellas, y bueno, está viendo ahora, estamos un poco en lucha con ellos porque nos ha quitado algas muy valiosas como la espirulina con alta cantidad de proteínas. Y bueno, esto se debe a que hay algunas microalgas, algunas cianobacterias que son tóxicas. Entonces, bueno, siempre que demuestres que no son esas cianobacterias, no tendría ningún problema su uso, pero si no, pues sí que se puede, pues, utilizar para agricultura ecológica. La normativa de fertilizantes se ha quedado corta, ha incluido muy poca y se han basado también en macroalgas y solamente tres. Bueno, eso tiene que cambiarse. Bueno, me comentan también que si la planta de tratamiento de agua del Toyo utilizan el tema de las microalgas. En el Toyo tienen un reactor de microalgas, ya que es de Aqualia y que apuesta mucho por el tratamiento con microalgas, pero es más de investigación que de depuración. ¿Vale? En Chiclana sí que tienen una parte más importante de depuración. En Mérida tienen allí, bueno, y construimos una planta de 1 hectárea. Y en la del Albacete, que también esa ya funciona sola. Sí. Ujú. Me comentan también, Cintia, que bueno, sí lo has comentado tú en los proyectos, que si había utilizado los drenajes hidropónicos para la producción de microalgas y Sí, si los agricultores se prestan a este tipo de tecnología. es verdad que en el invernadero que estamos utilizando nosotros para esto, para los proyectos, hemos tenido que hacer para coger los drenajes alguna modificación, pero la verdad que ha sido sencilla y yo creo que bueno, en cuanto la normativa empiece a ser un poquito más restrictiva, seguramente esto será una necesidad, la recogida de esos drenajes para realmente para su tratamiento, sea como sea, ya sea con microalgas o no. Lo bueno de estas tecnologías de las microalgas es que las puedes poner in situ. Son tecnologías muy sencillas. De hecho, bueno, hemos tenido proyectos donde en una granja de cerdo de purines se ponía un reactor dentro de la granja para depurarlo. En agricultura también, en la finca de aguacate que teníamos, donde podíamos el reactor directamente dentro. Entonces tiene esa ventaja, que realmente es algo que se puede combinar muy fácilmente. No hace falta hacer una recogida a gran distancia. Muy bien. Álvaro, tengo bueno, hay una pregunta, sí, son las dos, son para ti las que vienen ahora. En un proceso de valorización que tenéis de la obtención de biogás y biocarbón, el biogás, según menciona, se obtiene por la digestión anaerobia
¿Hay otro proceso? ¿Habéis probado, no sé, nos comenta que se había utilizado otro tipo de proceso, aparte de la digestión anaerobia? Se le llama biogás, pero son dos cosas distintas. El gas de síntesis o sin gas que se genera en la pirólisis es una mezcla de distintos gases, entre ellos el metano también, pero propano, hidrógeno, monóxido de carbono. Eso se genera en un ambiente sin oxígeno, igual que sería el biogás, pero a una temperatura muy alta. Se está disociando la biomasa dentro de ese tubo que gira y que está recibiendo una temperatura de 500 hasta 500 grados a través de el acero que digamos que gira. Entonces, ahí lo que se hace es un gas que lleva una temperatura alta y que lleva alquitranes y tenemos que quemarlo enseguida para generar energía térmica. No podemos, si lo enfriamos, tenemos un problema de alquitranes y nos bloquea la instalación. O sea, el gas de síntesis que nosotros generamos es para combustión, para hacer energía térmica limpia, puesto que no lleva, al no haber oxígeno, no se llega a producir ceniza, sino que se hace una disociación en gas y en carbón. Perfecto. Bueno, aquí hace una pregunta Álvaro Sánchez, que ha puesto su nombre, se lo voy a decir tal cual, de un organismo de notificado. Bueno, se habla de fertilizantes bioestimulantes, pero en el marco europeo no está regulado, efectivamente no está regulado, ni tiene requisitos de los que no se habla mucho. ¿Han tenido este aspecto en cuenta? No sé si, bueno, comenta que Carboliva sí lo ha tenido en cuenta. No sé si te refieres a los fertilizantes de microalgas. Si te refieres, que son bioestimulantes, si te refieres a eso, muchos de los, bueno, Cintia, tú se lo puedes comentar, pero muchos de los productos que proceden de microalgas, aunque tenga un efecto bioestimulante, se vende como fertilizante de aminoácidos, es decir, principalmente aminoácidos. Entonces están regulados bajo otro epígrafe. Si estoy equivocada, Cintia, pero es lo que está regulado. Sí, es otra pelea que tenemos. Exactamente. Normalmente si es un producto fertilizante es muy complicado por el lado de los bioestimulantes, aunque tienen esas propiedades bioestimulantes. De hecho, ya lo hemos comprobado en multitud de proyectos que tienen un efecto sobre el desarrollo, tanto a nivel radicular como de crecimiento y de también biocontrol en los cultivos. Bueno, esa pregunta era un poco genérica. Aquí había dos preguntas que me habéis hecho sobre el tema del compostaje, que es que si el compostaje se hace una pila, cuando ha alcanzado durante una semana la temperatura de 50 grados, ¿ya se puede introducir en el suelo invernadero? No. En el proceso de compostaje es un proceso que suele durar varias semanas. Normalmente al principio de la formación de la pila es cuando se alcanzan las mayores temperaturas y entonces lo que se garantiza que para que tenga esa actividad de 50, que debe estar, que se ha higienizado la pila, es que esté por encima de los 50 y que al menos durante 2 semanas se mantenga esa temperatura. ¿Qué se suele hacer? Pues normalmente se airea la pila, se voltea cada X tiempo, normalmente pues puede ser cada 15 días, para que digamos, homogenizar la pila, que la parte que se encuentra en la parte superior vuelva a su parte más inferior y se active el proceso, de tal manera que podemos encontrar varios picos de incremento de temperatura. La otra parte es que, ¿cuáles son las características físico-químicas de los lixiviados obtenidos y las poblaciones de patógenos? Cintia también ha mostrado unos análisis de los lixiviados de compostaje. Nos encontramos que son conductividades altas, pero que pueden ser muy variables, depende de en qué época se recojan esos lixiviados, de las zonas digamos, de las plantas de reciclado de restos vegetales. Si uno mismo se puede hacerlo, puede conseguir menos concentración de conductividad, porque bueno, lo que hacen en las plantas de compostaje es mojar las pilas de compostaje con los propios lixiviados. En cuanto a las poblaciones de elementos patógenos, generalmente no suelen tener, digo generalmente porque cuando se analizan buscando E. coli o salmonella no se encuentra. Si es verdad que las pilas de compostaje que se realizan al modo comercial están al aire libre, luego no están totalmente aisladas y pueden haber alguna interferencia con algunos animalillos de la zona,
pero lo normal es que no se encuentre. Y además, en el proceso de higienización del propio compost con esas temperaturas, puede eliminar mucha cantidad de patógenos, y el tema también de virus que se transmite a través de las plantas también se eliminan en este proceso, siempre y cuando el proceso de compostaje alcance esas temperaturas. En el chat no hay más preguntas. Yo sí tenía una pregunta, no sé si está Guillén ahí, que no le veo pero quería hacer una pregunta. Sí, estoy, sí. Sí, buenas, pues mira, te quería hacer una pregunta. En el proyecto que has planteado, estabas hablando digamos, de equipos móviles que te clasifican bueno, en función del subproducto o desecho o resto que tenga, te lo clasifican y te lo separan para diferentes procesos industriales. Entiendo que esos módulos son, digamos, se confeccionan en función del desecho, son fijos los tipos de equipos que llevan porque son, digamos, transportables. Claro, cada módulo es individual. Y lo que yo sé que te pueda contar es que primero sí que hay una desempacadora, no sé muy bien cómo funciona, y Ujú. sí que sé que para eh, separar plásticos de fracciones orgánicas y demás tienen un sistema que como un aire a presión. Uno que es aire a presión, que separa, mueve, al Ujú. final pues mueve latas o mueve, no sé cómo decirlo, mueve los plásticos y también tiene integrado un tema de un robot que es capaz con un sensor de coger y separar como con una mano robótica. Pues es que estaría interesante ver cómo funciona, porque como había mencionado los restos de cultivo de los invernaderos, donde llevan material plástico, que son rafias, clips y todo Sí, esto, ver cómo funciona, porque bueno, yo no sé si estará dentro de los ponentes el gerente de la choza, que es Servicio Ambiental en la choza, pero él tiene un problema, bueno, todas las empresas estas tienen un problema con las rafias. Las sí, rafias nosotros trabajamos con proceden. Paco. Paco, bueno, yo conozco, es Juanva el gerente. Pero bueno, sí. En la Universidad de Almería, no sé, Ah, sabemos. bueno, porque tú hablas con la Universidad de Almería, pero bueno, Sí, la planta pertenece. Mira, dice, aquí estoy. Sí, sabía yo que iba a estar. sí. Nos habló del problema de la rafia. La verdad es que no tengo ni idea Sí, de cómo lo han solucionado, pero sí que nos dijo que era el mayor problema que tenían, porque se quedaba enroscado en las claro. trituradoras. Si ellos lo que tienen es que la maquinaria que utilizan, que es maquinaria pesada, pues claro, les dificulta mucho el proceso. Con la rafia imposible. Dice, con el tema de la rafia imposible. Entonces, claro, lo que ellos hacen es compostar y después quitar. ¿Vale? Una vez que trituran, quitan ese material plástico. Pero claro, para ellos la solución sería utilizar material biodegradable, biocompostable, que Mm. sería lo ideal, pues, ya que el agricultor, o que el agricultor lo retire, evidentemente. Entonces, por eso te decía que cómo funcionaba en cuanto a ese tipo de material que no es que es bastante, digamos, maleable y que, eh, no sé, que no es un material sólido bastante, sino que es bastante, no pesa, no tiene mucha densidad, y entonces, pero Ya, bueno, que habla de sopladora, vale, vale. Vale, perfecto, nada, es que me ha quedado esa duda. Pues nada, pues yo creo que no hay más preguntas. Yo creo que ya hemos llegado a la hora y no quiero tampoco entreteneros más. Muchísimas gracias por haber participado. Lo agradezco un montón a los tres. Me han encantado las presentaciones y a los que estáis en casa, muchas gracias por haber asistido, escucharnos. El vídeo se colgará en una semana. Espero que lo veáis muy interesante y nada, nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos. muchas gracias. 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 Gracias, gracias a todos. Hasta ahora. Adiós. Hasta Hasta luego. luego.